Algunos conceptos entonces de lo que es pseudoanalgesia en el paciente pediátrico ventilado. ¿Para qué nos sirve la pseudoanalgesia? Facilita la adaptación del paciente al ventilador y disminuye las asincronías, que es cuando el paciente y el ventilador no se están comunicando, no se están entendiendo y están ahí en una relación amor-odio, ¿sí? Eh, Agua en las tubuladuras, el trigger duro que el paciente quiere inspirar y el ventilador no se entera, hay una sincronía de fase inspiratoria. También nos permite disminuir los eventos adversos, principalmente la extubación no programada. Permite la realización, como ustedes saben, de procedimientos invasivos, vías, drenajes, catéteres, sondajes y todo lo que es control del dolor y la ansiedad. Tenemos diferentes niveles de profundización de la sedación. Sedación consciente o ansiólisis es cuando tengo una depresión mínima, con vía aérea permeable y reflejo o drive respiratorio conservado. Sedación profunda o hipnosis es cuando ya hay una depresión del estado de conciencia que puede condicionar a que la vía aérea no esté protegida. Y por el otro lado tengo los estados de ansiedad y agitación. ¿Cómo hago el monitoreo de si mi paciente está bien sedado, poco sedado, muy sedado? Vamos a usar escalas. La más usada y la más fácil de recordar es la de Ramsay, pero también existe la de Comfort, que es la más recomendada de usar en pediatría. ¿Qué pasa? Tiene más datos para monitorizar, es una escala más compleja, hay que tenerla macheteada para repasar los ítems. Y después está la escala de Richmond o escala de RAS, que permite valorar el estado de agitación del paciente y está validada solo para niños mayores de 5 años, 5 años o más. Como decía, la de Ramsay es la más utilizada porque valora 6 niveles de profundización del estado de conciencia. Uno es el paciente ansioso, agitado, inquieto. Generalmente es el paciente que está despertando de la fase anestésica. 2 es el paciente que está colaborador, orientado y tranquilo con una pseudoanalgesia leve. 3 es un paciente somnoliento, pero que si yo lo estimulo verbalmente a un tono normal, me va a responder. 4 ya está dormido y necesito hacer un estímulo intenso, hacerle percusión en el entrecejo. 5 ya está dormido profundo con respuesta a estímulos intensos, tanto sonoros como táctiles. Y 6 es el paciente ya en coma profundo que no tiene ningún tipo de respuesta a estímulos. Bueno, y como les decía, está la otra escala que es la de Comfort y la de RAS. En un estudio que se hizo en el 2008, la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos encontró que el 55% de las terapias intensivas pediátricas no utiliza rutinariamente ningún tipo de escala de monitoreo de la pseudoanalgesia. Y cuando usan una escala, eligen la de Ramsay, que es como la más fácil de recordar y de aplicar. Es la más usada. No existe en cuanto a drogas, a fármacos, un fármaco pseudoanalgésico o sedativo ideal para el niño. Un fármaco ideal es aquel que me da la analgesia adecuada con la menor dosis y con la menor toxicidad y efectos adversos. ¿Qué drogas usamos? Benzodiazepinas, principalmente midazolam, que tiene un potencial de sedación sin analgesia. Es importante recordar que las benzodiazepinas no dan analgesia. Muchas veces hacemos procedimientos como como hacer una punción lumbar, como colocar a veces una sonda en un paciente dificultoso o retirar un drenaje torácico y le hacemos midazolam para que el paciente se calme, pero no le calmamos el dolor. Entonces, cuando el umbral del dolor el dolor supere el umbral de dolor del paciente,
va a beligerar, va a luchar contra el que le quiere poner la sonda, o el que le quiere sacar el drenaje, o el que le quiere hacer la vía, porque no me da analgesia. A menos que use una dosis tan alta que el pobre paciente está tan relajado que no puede ni siquiera defenderse. Lorazepam, misma situación, solo que tiene una vida media más larga. Ya vamos a ver cuánto cada droga. Ketamina, una droga que a mí particularmente me gusta bastante, sobre todo para procedimientos de corta duración. Punciones lumbares, canalizaciones en pacientes muy complicados, dificultosos, que luchan demasiado y que necesitas una vía, sobre todo por ahí un paciente que es un despropósito hacer una vía central, cuando podés tranquilamente hacer una vía periférica o dos vías periféricas, pero el paciente no lo permite porque lucha demasiado y rompe la vía, se arrancan las cosas mientras se está haciendo el procedimiento, y la enfermera también, o el operador, incluso tiene riesgo de pincharse, de tener un accidente laboral. A mí en ese sentido, la ketamina me gusta como droga que genera sedación y analgesia. La dosis varía de 1 a 5 miligramos por kilo, pero no voy a usar 5 miligramos por kilo en cualquier paciente. Normalmente, para que un paciente al que le voy a canalizar una vía periférica, le voy a hacer una punción lumbar, si yo quiero, o una tomografía, si yo quiero que el paciente se quede totalmente quieto, la dosis óptima es entre 2 y 3 miligramos kilo dosis, cuando es por vía endovenosa. Cuando es por vía intramuscular, se recomienda entre 3 y 5 miligramos por kilo. La razón es que la absorción de la ketamina y de las drogas en general por vía intramuscular no es con la misma velocidad y con la misma biodisponibilidad que si fuese endovenosa. Por lo tanto, la verdad es que yo habitualmente uso la dosis de 3 miligramos por kilo. Me sirve tanto para pacientes ventilados, no ventilados, pacientes por vía endovenosa o por vía intramuscular. Entre 2 y 3 miligramos por kilo es una dosis bastante aceptable. ¿Aceptable para qué? Para lograr que el paciente se entregue al procedimiento que yo quiero hacer. Si tengo un paciente que ya tiene el sensorio deprimido, pero que, por ejemplo, le tengo que hacer una tomografía, una resonancia, y necesito que no se mueva, que se quede quietito, a lo mejor uso mitad de dosis, o sí, voy titulando la dosis, empiezo con 1 miligramo kilo, pero ese paciente ya tiene el sensorio alterado. Sería la excepción a usar dosis más altas. Ketamina, droga muy noble, tiene una duración de unos 15 minutos, genera un estado disociativo, es decir, el paciente mantiene su vía aérea y su drive respiratorio funcionales con sedación. El paciente se disocia, tiene analgesia, sedación y a la vez está en un estado de hipnosis. Eso es porque a nivel de corteza, que es la que nos permite la interacción con el mundo exterior, queda desconectada del sistema límbico. Entonces puedo tener pseudoanalgesia con anamnesis anterógrada y sedación y analgesia, ¿sí? Tiene un efecto broncodilatador, pero recordemos que la vida media es muy corta, 15 minutos. Aumenta el moco bronquial, genera mucorrea. Si necesito usarla en goteo continuo o en dosis repetidas y el paciente genera muchas secreciones y está, por ejemplo, ya en ventilación mecánica, puedo usar una infusión continua de atropina como o atropina en dosis intermitentes para disminuir ese efecto broncorreico. Y cuando hago estas dosis intermitentes para procedimientos,
hay que tener en cuenta que en los pacientes menores de 2 años puede dar espasmo de laringe. Salvando esto, es una droga bastante noble. En 15 minutos el efecto está revertido y es una droga que no deprime el centro respiratorio. Van a ver que existe la recomendación de combinarla con una benzodiazepina, sobre todo con midazolam. Y la razón de esto no es potenciar el efecto sedante, sino que las benzodiazepinas contrarrestan una de las reacciones adversas que tiene la ketamina, que es el poder alucinógeno. Se puede hacer midazolam nasal y ketamina intramuscular, por ejemplo, o ketamina endovenosa. La dexmedetomidina es una droga también bastante noble, la usamos en infusión continua. Es un agonista alfa-2 adrenérgico selectivo que da ansiólisis, sedación, un leve efecto analgésico, y hay que estar atento a los efectos cardiovasculares que todos conocemos, bradicardia e hipotensión. Hay una droga que se le parece mucho, que es la clonidina, que no es selectiva alfa-2, sino que es alfa-1, alfa-2. Es una droga similar, más económica, pero la dexmedetomidina es más específica en cuanto al receptor y la verdad que el efecto ansiolítico y sedante es muy bueno. Otra droga que usamos son los opioides, fentanilo, remifentanilo y morfina. Y los bloqueantes neuromusculares cuando necesitamos que nuestro paciente esté totalmente controlado, habitualmente decimos frisado, por ejemplo, en un postraqueotomía, un paciente con un distrés grave, un trauma de cráneo grave, donde queremos que el paciente esté completamente quieto y entregado a la ventilación mecánica. ¿Qué drogas podemos usar? Bueno, tenemos despolarizantes y no despolarizantes, esto quizás es más técnico de fármaco. El becuronio y el pancuronio son las más utilizadas. El pancuronio, atentos, porque el pancuronio tiene capacidad de liberar histamina, o sea que es una droga que puede darme repercusiones hemodinámicas como hipotensión. Y el becuronio además se puede usar en infusión continua, el pancuronio no. Tiene una vida media más larga, no es una droga adecuada para infusión continua. Coadyuvantes, es decir, drogas que me van a ayudar para evitar usar demasiado de una sola droga. Van a ver que la estrategia de pseudoanalgesia racional y balanceada, que es como una escalerita, que es la escalera de la OMS, empezamos con una droga, sumamos otra, evitamos usar fentanilo a dosis máxima, morfina a dosis máxima, vamos sumando, ¿cierto? Vamos usando fentanilo, midazolam, agregamos la dexmedetomidina, si vemos que con eso, bueno, no anda, agregamos hidrato de cloral, difenhidramina. A mí me gusta mucho la levomepromacina porque es una droga que, si bien tiene repercusiones hemodinámicas, suele dar una sedación bastante importante, a veces con una sola dosis. Ojo, tiene una vida media larga de 36 horas, pero es una droga que se puede administrar tanto por vía oral como por vía endovenosa. La clorpromacina es un análogo de la levomepromacina. Y el fenobarbital es una droga que no se usa tanto, es de 5 a 10 miligramos por kilo por dosis. Perdón, 5 a 10 sí, está bien, 5 a 10 miligramos por kilo por dosis, bien digo. Nos puede servir para hacer una reinducción de estos pacientes que ya hemos agotado los recursos terapéuticos, farmacológicos y necesitamos que siga sedado. Bueno, una instancia puede ser el fenobarbital. Habitualmente yo la uso a 5 miligramos kilodosis. Bueno, ¿y cómo vamos a calcular las drogas, los fármacos en nuestros pacientes ventilados? ¿Estamos hasta acá? ¿Cuáles son las drogas que usamos habitualmente? Vamos a empezar con el fentanilo. Habitualmente arrancamos con el fentanilo en infusión continua entre 1 y 2 microgramos kilo hora. Es decir, que si yo tengo un paciente de 10 kilos,
Vamos a hacer algunos cálculos. Peso, 10 kilos. Entonces, 2 por el peso, que son 10 kilos, por hora. Vamos a hacer los cálculos para 24 horas, porque en general estas drogas tienen estabilidad conocida en 24 horas. O sea que cada 24 horas se recambian todos los goteos. Entonces vamos a multiplicar la dosis que quiero, que en este caso es 2 microgramos. Y fíjense que no dije gamas, dije microgramos. Y ya les voy a hacer la aclaración de por qué. 2 microgramos por el peso del paciente, que son 10 kilos, por hora. Eso me va a dar la dosis que yo voy a diluir hasta, esta palabrita es importante, hasta 24 mililitros de dextrosal 5, de solución fisiológica, da igual. Da igual cuál sea el solvente que usemos. Esta dosis, que es resultado de este cálculo, el paciente puede tener 5 kilos, puede tener 9 kilos, puede tener, ya vamos a ver, puede tener hasta 20 kilos y esta fórmula me va a servir. Ya vamos a ver qué pasa con esos pacientes que pesan más. Entonces, si yo hago este cálculo, 2 por 10 por 24, no sé si alguien me quiere dar el resultado, si tiene calculadora. 480. Bueno, 480 microgramos por kilo por día, porque eso es en 24 horas, ¿no es cierto? Entonces yo esos 480 microgramos los voy a diluir hasta 24 mililitros de dextrosa al 5 o de solución fisiológica. ¿Y qué va a pasar? Que con esa dilución, 1 mililitro hora de la bomba es igual a 2 microgramos por kilo. ¿Qué pasa? Cuando el peso del paciente supera los 20 kilos, vamos a tener un problema. Y es que esta dilución se nos va a complicar, porque supera los 1200 microgramos por día. Entonces, en los pacientes donde la dosis, donde yo hago esta fórmula y la dosis calculada es mayor a 1200 microgramos por día, tengo que hacer otro cálculo. ¿Me siguen hasta ahí? Calculemos, por ejemplo, para un paciente de 23 kilos. 2 por 23 por 24. $1104. 1104. Sí. Bueno. Todavía estoy por debajo de 1200. ¿Está? O sea que todavía podría llevar la dilución hasta 24. Vamos a probar con un paciente que pesa 30 kilos. A ver qué pasa. ¿Cuánto nos da?
si el paciente pesa 30 kilos. Y ahí te da 1440. 440. 1440. Bueno, ahí ya tengo, ya empiezo a tener un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? El volumen de ampollas que tengo que usar. El fentanilo viene en ampollas de 250 microgramos en 5 mililitros. Entonces voy a tener que usar demasiadas. El volumen de líquido para llegar a 1400 va a superar los 24 mililitros. Entonces no tengo en qué diluirlo. ¿Me explico? ¿Qué hacemos en ese caso? 1200 dividido el peso del paciente dividido 24 horas. Entonces, para el paciente que pesaba 30 kilos, 1200 dividido 30 dividido 24. ¿Eso cuánto nos da para 30 kilos? 1.66. Bien, 1.7. Acá fui al revés. Uy, está. Acá fui al revés. 1 mililitro hora de la bomba vale 1.7. ¿Se comprendió? ¿Me expliqué? Voy al revés. Se parece a lo que vamos a ver después con el Precedex. ¿Por qué? Porque voy directamente al volumen neto de ampollas sin diluir, porque esto, ¿cómo lo voy a indicar? Esto lo voy a indicar puro. 1200, yo le voy a indicar a la enfermera, 1200 microgramos puro. No le voy a pedir que lo diluya hasta 24, porque la cantidad de ampollas va a superar los 24 mililitros. ¿Está? Entonces, lo voy a indicar puro y le voy a decir que empiece a 1 mililitro hora, la infusión por la bomba, y yo sé que 1 mililitro hora es igual a 1,7 microgramos kilo por hora, ¿sí? Perfecto. Si yo quiero llevarlo a 2, tengo que hacer regla de 3. Si 1 es igual a 1,7, 2 es igual a X. Tengo que hacer el cálculo, y eso, ¿cuánto nos da? 2 dividido 1,7 es igual a 1.1. Bien. Entonces 1.1 mililitros hora de la bomba va a equivaler a 2 microgramos por kilo. ¿Me explicó? Ok. ¿Qué hicimos acá? Completamente diferente. Acá fuimos de los microgramos por kilo por hora, que yo quería 2 microgramos por el peso por hora. Acá fui al revés. De la dosis del día, lo divido por el peso y por las horas. Y lo paso puro. ¿Por qué no hablo de gamas y hablo de microgramos? Porque gama, hablar de gama, una gama, Es a minuto. una gama no es lo mismo que un microgramo. ¿Está? No es lo mismo. En la práctica uno simplifica y dice, prepárame 20 gamas de Fenta. ¿Está? Pero no es así. Una gama es microgramo, kilo, minuto, o se acepta a veces el kilo hora. Eso es una gama.
Esta es una unidad que involucra microgramos por peso por tiempo, ¿sí? Para no decir microgramos, kilo, minuto, o microgramos, kilo, hora, decimos gamas. Morfina es otro opioide. Ustedes saben que fentanilo tiene 50 a 100 veces más potencia que morfina. Por eso nos permite usar esas dosis en infusión continua. Pero la morfina yo la puedo usar de dos formas. Intermitente, ¿sí? 0,1, 0,2 micro, ya sí acá hablamos de miligramos, kilodosis, o me puedo ir ya a un goteo, una infusión continua de morfina. 0,1 a 0,2 miligramos por kilo por hora. El mismo planteamiento que para el fentanilo. Entonces, si yo arranco a 0,1 por el peso, por ejemplo, la hacemos fácil, a ver, 15 kilos por 24 horas. Hacemos un goteo en 24 horas. ¿Quién va a ser mi asistente y me hace el cálculo? 31. 0,1 por 15 por 24. 36. 36. Bien. Esa es mi dosis de morfina, entonces yo le voy a indicar a la enfermera morfina, 36 miligramos, hasta... Esto es una sutileza, no es lo mismo decir hasta que en. Otro error que es poner en o hasta no es lo mismo. Porque la enfermera pasa los microgramos o los miligramos a mililitros y con esos mililitros completa 24, porque la dilución no me va a quedar igual. ¿Sí? Por ahí es útil, quizás no sea tanto la diferencia, pero, por ejemplo, con drogas vasoactivas, sí es importante esa diferencia. Midazolam. ¿Para qué usamos midazolam? Usamos como sinergia, ¿sí? Acuérdense que los opioides me dan sedación y analgesia, y yo con el midazolam potencio la sedación y la ansiólisis, pero no doy analgesia, ¿está? ¿Cómo hacemos con el midazolam? Bueno, acá nos va a pasar algo parecido que con el fentanilo. Si el paciente tiene menos de 30 kilos, 25 kilos, vamos a poder hacer el cálculo de 0,1, 0,2. Habitualmente arrancamos con 0,2 miligramos. Y vuelvo a repetir, esto depende de los protocolos de pseudoanalgesia que usemos. Por ejemplo, en Buenos Aires arrancan con 0,1 y van titulando para arriba. Por el peso, vamos a poner, por ejemplo, un peso de 15 kilos por 24 horas, porque hacemos el cálculo para todo el día. Bueno, de vuelta, ¿quién es mi asistente personal y me calcula, porfis? 72. 72 miligramos, bien. Acá hablamos de miligramos, ¿sí? Lo único que hablamos hasta ahora de microgramos fue con el fentanilo. Entonces, a las enfermeras le vamos a indicar 72 miligramos hasta 24 mililitros de solución fisiológica o dextrosa. Habitualmente usamos dextrosa. Hay algunos trabajos que dicen que las diluciones de estas drogas y de los inotrópicos es más estable en dextrosa, pero se pueden usar cualquiera de las dos. Bien, ¿y por qué usamos 24? Bueno, para que nos quede 1 igual a 1, o 1 igual a 0,1, o 1 igual a 0,2, digamos, para que goteando a 1 mililitro hora, en 24 horas, consumamos todo el fármaco, digamos, toda la infusión. Obviamente, si aumentás o disminuís los goteos, te dura más o menos tiempo. Entonces acá, con esta preparación, 72 miligramos hasta 24 mililitros de fisiológico o dextrosa, nos queda una dilución de 1 igual a 0,2. O sea que si yo le indico a la enfermera que empiece a 1 mililitro hora,
le estoy pasando 0,2 miligramos por kilo. Si yo quiero pasarle a 0,1, ¿qué hago? Le bajo a la mitad, 0,5 mililitros hora. Eso me va a dar 0,1 miligramos por kilo por hora. Si yo me quiero ir a 3, a 0,3, le pido a la enfermera que aumente el goteo a 1,5. Y así, voy regulando. Si en 1 tengo 0,2, o al revés, si 0,2 están en 1, si 0,2 están en 1, 0,3 están en X. Entonces, acá lo que yo quiero dividido la dilución que hay en el sachet, en la preparación, me va a dar los mililitros a los cuales yo tengo que gotear. A esto me va a dar seguramente 1,5. ¿Sí? Bueno, acá nos va a pasar algo parecido con el fentanilo. Cuando tengamos pacientes que la dosis supere los 120. Cuando la dosis sea mayor a 120, ¿qué vamos a hacer? 120 miligramos dividido el peso dividido 24 horas. Entonces, si yo tengo un paciente de, vamos a poner, suponete, 38 kilos. 120, ¿quién me hace el cálculo, please? 120 dividido 38 dividido 24. 0.13. 0,13. Bien. Claro. Entonces, 1 mililitro hora es igual a 0,13. Pero, ¿y si yo te digo que quiero 0,2? ¿Cómo tenemos que hacer? 0,2 dividido 0,13. ¿Eso cuánto nos queda? 0,2 dividido 0,13. Queda 1.5. Bueno, si yo quiero pasar esa infusión a 0,2 miligramos por kilo por hora, le tengo que decir a la enfermera que me aumente el goteo de la bomba a 1,5 mililitros por hora. Precedex, marca comercial, droga, dexmedetomidina. Es una droga alfa-2 agonista central, con efecto entonces sedativo y levemente analgésico. Quiero una estabilidad de 24, en dilución de 24 horas. Por lo tanto, si yo voy a una ampolla, un vial o una ampolla, tiene 200 microgramos. ¿Sí? Si yo voy a consumir 200 microgramos en 24 horas, utilizo una ampolla entera de una. Si no, lo que hacemos es poner 100 microgramos dividido el peso dividido 24. Si voy a usar los 200 microgramos o incluso más, pongo directamente toda la ampolla y hago el mismo procedimiento. Supongamos que el paciente pesa 3 kilos. ¿Sí? 100 dividido 3 dividido 24, ¿qué nos da? 100 dividido 3 dividido 24. Bien, 1,4. Entonces, 1 mililitro hora de la bomba es igual a 1,4 microgramos por kilo. Si el paciente pesa 10 kilos, bueno, es de vuelta el mismo procedimiento. 100 o 200 dividido el peso dividido 24. Si lo hacemos con 100 dividido 10 dividido 24, ¿qué nos queda? 0.4. 0,4. Entonces, 1 mililitro hora es igual a 0,4
0,4. Y si yo lo quiero aumentar a 0,6, divido 0,6 dividido 0,4, y eso me va a dar 1.5. 1.5. Sí. 1.5, le pido a la enfermera que me aumente el goteo de 1 a 1.5, ¿sí? Y si yo hago el cálculo 1.5 por 0,6, por 0,4, perdón, que es la dilución, me va a dar 0,6. ¿Me explico? Voy jugando con las dosis y las infusiones de acuerdo a lo que necesite mi paciente. En Córdoba estamos, en líneas generales, estamos trabajando con dosis de entre 1 microgramo kilo hora hasta 3 microgramos kilo hora. Y el midazolam estamos trabajando entre 0,1 a 0,3 miligramos kilo hora. Y el Precedex hasta 1 miligramo kilo hora. La dosis inferior podemos arrancar con 0,2, 0,3, lo vamos titulando.